luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenido, queridos televidentes, a un programa más a la luz de la verdad, esperando que se encuentren bien en familia. Hoy está junto a nosotros nuestro hermano Milenko, pero antes de darle la palabra quiero invitarlo a que usted nos pueda acompañar también en el sitio de la página que tiene nuestra comunidad, que es www.idnp.cl, donde usted allí puede encontrar una variedad de artículos que usted puede también allí leer con más calma y poder también hacer preguntas para que puedan ser resueltas todas las dudas que usted pueda tener en relación a lo que haya leído. También agradecer al Canal 5 que nos da la oportunidad de poder difundir la palabra de Dios. Nuestro hermano Milenko, bienvenido al programa. Muchas gracias, hermana Fabiola. Nuevamente agradezco a esta oportunidad que me conceden de poder compartir con ustedes en este día una meditación de la palabra de Dios, esperando que nuestros televidentes también puedan ser partícipes de este momento y que pueda ser algo provechoso para sus vidas. Ese es nuestro interés, esperando de que Dios también me ayude y también le ayude a ustedes para poder comprender un tema que yo creo que es relevante y que está en la página, lo advierto, está en la página para que lo puedan después leer y comprender si es que se generan algunas dudas y que es importante que lo puedan revisar. Amén. Bueno, siempre es gratificante escuchar un mensaje, sobre todo si viene de parte de Dios. Por ello, nuestro hermano Milenko nos va a deleitar con un mensaje de un personaje muy importante dentro de la Sagrada Escritura, que es el apóstol Pablo. Así que Dios le bendiga, hermano Milenko. Muchas gracias. Y vamos a ir a una pausa musical, así que no se aparte de este medio. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz, orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios hablar con Dios.
En esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que para nuestra comunidad es muy importante y es de un personaje que es muy conocido en el cristianismo, de un apóstol, el apóstol de los gentiles. Y también quiero compartir referente a algunas de sus cartas, en la cual ha traído bastante confusión, que se han tergiversado algunos conceptos o principalmente las ideas centrales escritas por el apóstol Pablo. Entendiendo, ¿cierto?, que si yo les pregunto qué podemos recordar de él, si nos podemos remontar de inmediato, yo creo que nos remontamos en el llamado del apóstol Pablo. Y es por eso que es preciso, antes de avanzar, poder compartir con ustedes quién era este personaje y de dónde, ¿cierto?, es su nacionalidad, conocido como Saulo, ¿cierto?, y que viene de Tarso. Como les decía, lo recordamos cuando perseguía a la iglesia. Es así, un hombre celoso de la ley de Dios, y que para los cristianos de ese entonces, para los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, era una amenaza. Pablo es un hombre que nació en Tarso, muy joven, y se fue a Jerusalén. Ahí se educó, ahí se formó. Todos conocemos de que él se formó en la escuela de Gamaliel. Y este joven es de padres judíos, pertenecientes a la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo era un hombre muy preparado. Después que podemos decir que se preparó en una de las escuelas muy prestigiosas de Jerusalén, no solamente en conocimiento de la ley judía, no solamente en aquellos principios legales de Dios, sino que también él manejaba bastantes idiomas. ¿Ya? Él manejaba con mucha fluidez el arameo, el hebreo, el griego, el latín. Eso le permitió principalmente y le ayudó bastante para proyectarse después en el llamado que tenía Dios para él, para poder difundir el evangelio al mundo gentil. Su nacionalidad, que era de Tarso, le permitió tener la nacionalidad romana, como también el haberse preparado, el haber sido hijo de padres judíos, le dio la posibilidad de tener dos nacionalidades. Este joven, como decía anteriormente, Saulo, era un hombre muy celoso. Era muy celoso en salvaguardar la ley de Dios. Y pertenecía a los fariseos. Sin ir más lejos, pertenecía a un movimiento político, religioso y social de ese entonces. Pablo fue contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo no lo conoció. Y en esto vemos de que el llamado del apóstol Pablo fue un llamado muy especial, fue un llamado muy importante. Y no fue un llamado como lo hemos aprendido nosotros, ¿cierto?, a través de hombres, sino que él tuvo una revelación de Dios. Él dice que fue transportado y recibió el conocimiento de Dios de manera divina. Entonces, la capacidad que pudo tener el apóstol Pablo, lo que pudo entregar en el futuro, no nos debe caer, no debemos tener duda de que era un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Pues bien, lo importante, ¿cierto?, es que cuando recordamos al apóstol Pablo, no nos olvidemos que una de las primeras apariciones que hace la Sagrada Escritura no fue en ese momento cuando fue llamado, cuando cayó del caballo, ¿cierto?, y escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Sino que lo vemos en la situación cuando Esteban fue apedreado, cuando él anunciaba de este cierto Mesías, y al pueblo judío le hablaba de toda la historia
de Israel desde Abraham en adelante. Y vemos cómo Esteban fue asesinado por los mismos judíos, y cuando ya él estaba muerto, apedreado, dice que las prendas, las ropas de Esteban, las lanzaron a los pies de este joven Saulo, que consentía en la situación, que consentía en la actitud de los judíos de eliminar a todo lo que fuera una amenaza para el judaísmo, que fuera una amenaza para la iglesia en ese entonces, para la religión judía. Por lo tanto, este hombre tenía esta cualidad de ser celoso y pertenecía al Consejo Nacional Judío, como ya lo había dicho anteriormente. Ese consejo no era cualquier consejo, era como hoy en la actualidad le conocemos la Corte Suprema. Tenían muchas atribuciones para aplicar inclusive juicio, y nosotros debemos saber de que ellos utilizaban la Torá o la Sagrada Escritura para poder sentenciar a todos aquellos que fueran seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo era obviamente uno de aquellos perseguidores de la iglesia. Y para perseguir a todos aquellos blasfemos que eran considerados y que reconocían a nuestro Señor Jesucristo. También es importante, ya una vez ya teniendo un poco claridad de quién era el apóstol Pablo, ¿cierto? Es importante comprender las cartas del apóstol Pablo, conocidas como las cartas paulinas. ¿Por qué he querido compartir esta meditación o este pequeño estudio con ustedes? Porque es la que ha provocado más confusión en el cristianismo y en la actualidad. Y es por eso de que he traído para ustedes ciertos puntos que son necesarios para poder considerar las ideas centrales, ¿cierto? La importancia de la lectura de las cartas sin sacarlas, ¿cierto?, fuera de contexto, porque eso hace o eso ha hecho generar controversias y mal usar la palabra de Dios para poder demostrar y entregar el conocimiento a nuestros feligreses. Para poder comprender las cartas del apóstol Pablo es importante leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un correlato obligado para poder empezar a entender las cartas. Entonces es un primer punto, es un primer requisito para poder comprender estas cartas confusas, que para muchos es confusa, pero sin embargo para aquellos que tienen el Espíritu de Dios pueden comprender lo que nos quiere decir. El apóstol, cuando nosotros escuchamos y leemos el libro de los Hechos, nos recordamos bastante de las prédicas del apóstol Pedro, ¿cierto? Él en el día de Pentecostés y no solamente él, y todos los apóstoles fueron revertidos, recibieron el Espíritu de Dios, que era la promesa que Dios le había ofrecido a cada uno de ellos, para que no temieran, sino que continuaran con la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le había entregado, ¿cierto? Que era difundir el Evangelio al mundo. Y Pedro tenía una misión importante en ese entonces. Pero también hay que destacar de que ese día era un día de peregrinación. El día de Pentecostés era un día en el cual se conglomeraba o que llegaba mucha gente de muchos países, de muchas ciudades, ¿cierto?, que estaban aledañas a Jerusalén, y que eran quizás judíos que estaban desplazados en algunos lugares, pero también habían gentiles que llegaban, ejemplificándolo como podemos entender cuando existe acá en la comuna de Yumbel, este encuentro masivo que existe cuando celebran el día de San Sebastián, y llega mucha gente. Entonces también llega gente que no tiene mucha idea, ¿cierto?, de lo que se está celebrando, sino que también gente con otros intereses económicos, en fin. Entonces la fiesta de Pentecostés llamaba para muchas, era muy masivo, y llegaban de muchos pueblos y de muchas naciones. ¿Por qué les explico esto? Es porque cuando ya el apóstol Pablo
da a conocer, ¿cierto?, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se convierten 3.000 almas, ¿cierto?, al mensaje que estaba entregando el apóstol Pedro, y incitaba al arrepentimiento y a la conversión de las personas. ¿Por qué? Porque había esta salvedad, esta apertura que estaba siendo negada por una parte, que era solamente para los judíos, pero el plan de Dios se va desarrollando, entendiendo de que siempre el propósito de Dios fue para todo el mundo. Pero en ese entonces era limitado para los judíos, entendiendo ya después del llamado a nuestro Señor Jesucristo a través de la prédica del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y posterior el apóstol Pablo, entendemos que existe una apertura de este conocimiento a todo el mundo, al mundo gentil principalmente. Pero una vez que ya se genera la diáspora, el regreso de estas personas que tuvieron en el día de Pentecostés, no cabe duda de que ellos se fueron con este conocimiento, con este llamado de Dios, y se fueron a sus ciudades y se generaron ciertos grupos judíos conversos, como también gentiles conversos. Ese es un punto muy importante. Judíos conversos, como también gentiles que ya estaban entendiendo el mensaje de los apóstoles, que tenían que ver con el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo al arrepentimiento y a conocerle a Él, ¿cierto?, para poder comprender los propósitos de nuestro Dios. Y en la iglesia, principalmente en la iglesia primitiva, que estaba encabezada por Jacobo principalmente, y todo, y como también el apóstol Pedro, y como el apóstol posteriormente, los diferentes apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, después se suma, ¿cierto?, el apóstol Pablo, vemos que se generan algunos conflictos. Y estos son los conflictos que es importante para poder comprender algunas cartas del apóstol Pablo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Se genera principalmente, uno de los conflictos es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que creyeran de que Jesús era Dios, de que creyeran de que Jesús era el Mesías. Ese era un punto contradictorio y que iba a generar ahí problemática en el seno de la iglesia primitiva, y que se iba a ir dando después en todas las demás iglesias que se iban a ir conformando hasta los tiempos de hoy. A los tiempos de hoy aún tenemos iglesias que no reconocen la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y judíos de sangre, ¿cierto?, que aún esperan al Mesías. Pero también existieron judíos conversos que reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como también como el Hijo de Dios. El otro punto conflictivo que se generó en el seno de la iglesia fue la aceptación de los gentiles en igualdad de condiciones para que ellos pudieran ser parte de este plan de Dios. Y el otro punto conflictivo era la caducidad de la circuncisión, ¿ya? Entonces eso es importante que ustedes lo puedan recordar, que habían conflictos, se generaron conflictos en la iglesia principal, en el seno de la iglesia primitiva, y estos eran los primeros puntos contradictorios. Y que nos vamos a ir viendo cómo el apóstol Pablo, cuando ya es llamado por nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, cuando ya es la persona que fue posteriormente ya desechada por los fariseos, considerado como una persona que traicionó las costumbres, ¿cierto? Ya después ya no fue un perseguidor, ¿cierto?, de los cristianos, sino que también se transformó en un predicador, en un evangelista, puedo decir, en un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, para entregar las buenas nuevas al mundo gentil. Y fue a estas ciudades que, si ustedes recuerdan, como les decía anteriormente, cuando se fueron dispersando estos hombres y entregando y compartiendo este conocimiento, era necesario que el apóstol Pablo llegara a esas ciudades, ¿cierto? Y ahí ya nosotros vamos viendo cómo el apóstol Pablo realiza una serie de viajes a las diferentes ciudades, principalmente como la Antioquía, y algunas de ellas como Tesalónica, a los hermanos de Berea, Corintio, Atenas. Él se movió por todas esas ciudades entregando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y luchando también y rivalidando con algunos judíos que todavía entendían
o creían que había que imponer la circuncisión, que nuestro Señor Jesucristo no era Dios, y también como aceptar a los gentiles tan fácilmente. Pero para el apóstol Pablo fue una misión muy difícil. En la conversión, para el apóstol Pablo fue una conversión absoluta en él, y la tarea no fue fácil, aunque él era un hombre que ya tenía el Espíritu de Dios y nos pudo entregar ejemplos de cómo su evangelio fue tan masivo que llegó a convertir a cientos de miles, principalmente a las ciudades de Asia, como ya la anteriormente ya insinuada. También hay que entender que ya desde el seno y desde los momentos cuando el apóstol hablaba y anunciaba el evangelio de Dios, habían hombres que querían, se oponían a lo que el apóstol Pablo enseñaba, como también, no sé si ustedes han escuchado a Himeneo y Fidileo, ¿cierto? Y Simón el mago, que quería comprar el poder del Espíritu de Dios que estaba en estos hombres como eran los apóstoles, para poder tergiversar y confundir esta fe que había sido dada a los apóstoles y que tenía que ser transmitida a todo el mundo. El apóstol Pedro tenía mucha claridad de la estructura de la iglesia. El apóstol Pedro comprendía que el apóstol Pablo era un hombre inspirado por Dios, que era llamado por Dios, y en una de sus cartas, que fue la segunda carta del apóstol Pedro, nos dice lo siguiente: por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad por diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. Eso también es para nosotros. Nosotros como cristianos debemos presentarnos delante de Dios cada día de mejor manera, ¿cierto? Tratando de limpiar nuestra vida cuando cometemos errores, cuando cometemos pecados delante de Dios. Procurar de renovar nuestra vida para poder presentarnos de manera digna delante de Dios. Dice: tener por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, decía el apóstol Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, a través, ¿cierto?, la sabiduría divina, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando de ella y de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de comprender y de entender. Ya entendemos por qué el apóstol Pablo, en algunas de las epístolas, él da a conocer, ¿cierto?, respecto de la ley, respecto de la gracia, respecto, ¿cierto?, de la fe, y que son muy tergiversadas hoy en el cristianismo. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero sin embargo, dice de que los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las escrituras, para predicción de sí mismos, para perdición de sí mismos. Es decir, muchos de aquellos que escuchaban al apóstol Pablo le contradecían y se iban en contra de él, de que él era un personaje que hablaba mentiras, que hablaba engaños, pero sin embargo era un hombre que había sido llamado por Dios para predicar a los gentiles. Ahora bien, es importante considerar algunos puntos para poder ir comprendiendo algunas cartas del apóstol Pablo que son contradictorias hoy en el cristianismo actual, que es importante comprender para poder comprender con mayor claridad la revelación de la Sagrada Escritura. Y de esta manera, cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, no sé si ustedes las han leído en su totalidad o han sacado un versículo fuera de contexto. Bueno, la consideración es leer toda la carta, desde principio a fin. Ese es un punto importante para poder entender la problemática. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo escribía a los corintios, cuando el apóstol Pablo escribía a los gálatas, cuando le escribía a los de Éfeso, y a cada uno de estas comunidades que se iban recibiendo la conversión, era porque existía una problemática fundamental, existía una problemática principal, y era necesario que el apóstol Pablo, a través de su carta, escribía para poder ir alineando a estos hombres que de alguna manera se estaban confundiendo o apartando de este evangelio que habían recibido. ¿Por qué? Porque, para recordar, estaban los judíos conversos que no entendían, y que muchas veces entendían a lo mejor que había que aceptar a los gentiles, pero posteriormente pero además ellos
aceptaban la condición de los gentiles, pero le exigían que tenían que circuncidarse. Entonces ahí se cometían algunos errores respecto a estos judíos, y el apóstol Pablo, para poder convencer a los gentiles que estaban aprendiendo, el apóstol Pablo enviaba la carta por esas problemáticas que iban surgiendo. Es por eso que cuando leemos una carta es importante leerla de principio a fin, pero también comprender la idea central de lo que el apóstol Pablo quiere decir, de la problemática, apuntar a la problemática que el apóstol Pablo quería revelarle a estos pueblos, a estos conversos en las diferentes naciones o las diferentes comunidades que se iban convirtiendo. También es importante entender de que existe un emisor, el apóstol Pablo, y un receptor, que era la iglesia, que en ese entonces estaba recibiendo el mensaje. Primero tenemos que entender el contexto, a quiénes va dirigida la carta, ¿cierto? Y después nosotros poder darle una comprensión, no una interpretación, porque la palabra de Dios se da por entendida, no debemos interpretarla. La palabra de Dios hay que comprenderla, no buscar nuestras propias interpretaciones. Es por eso que se dan y se han generado estas confusiones doctrinales que hoy existen y que han separado a la comunidad cristiana, y que hoy existen cientos de ellas y que no nos podemos alinear y que no podemos estar juntos, donde nosotros tenemos la misma Biblia, tenemos la misma sagrada, la misma palabra de Dios, y de esta manera, aún así, teniendo una fuente, tenemos muchas iglesias, y eso no debería existir. ¿Por qué? Porque no se han comprendido una de las principales cartas, principalmente son las cartas del apóstol Pablo, que han generado algunas dificultades. Ya debemos también considerar para esta lectura el contexto, ¿cierto? Y también la intertextualidad. Es importante relacionar los contenidos con otros textos mismos escritos por el apóstol Pablo. Ya, si nosotros estamos leyendo la carta de Corintios, entendemos y no tenemos claro de la idea central, vámonos a la otra carta, vamos a otra carta y vamos entendiendo lo que se refiere. Puede que exista algo similar que el apóstol Pablo quiera enseñar y que quiera corregir. ¿Ya? Obviamente debemos considerar que la palabra de Dios no se contradice. Ese también es un principio muy fundamental. Entonces, como por ejemplo, ustedes que es muy conocido en Romanos capítulo 10, cuando dice que el fin de la ley es Cristo, ¿ya? Se da por entendido que ya no hay más ley. Se da por entendido que no hay más ley, pero hay una carta escrita por el apóstol Juan que dice pecado o transgresión de la ley. Entonces pareciera leer estos dos pasajes y ponerlo y compararlo, pareciera que fuera contradictorio. Entonces no podemos decir que la Sagrada Escritura es contradictoria, sino que debemos llegar a comprender qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo y qué quiere decir el apóstol Juan. ¿Ya? Entonces, de esta manera, cuando nosotros entendemos la idea central, vamos a comprender de lo que quiere decir el apóstol Pablo respecto al fin, a la finalidad de la ley, es llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y el fin, y cuando le escuchamos al apóstol Juan cuando dice pecado, transgresión de la ley, entonces vemos que estos pasajes, al entenderlo de esta manera, no se contradicen. Eso son puntos que son muy importantes para la lectura, una buena lectura, y de esta manera una mejor comprensión de la revelación de la palabra. ¿Ya? Quiero compartir con ustedes algunas cartas, que es la carta de los Romanos, ¿ya? Y voy a tener la oportunidad de poder dar a conocer algunos puntos que son importantes de esta carta, como también, si me da el tiempo, vamos a compartir la carta de los Gálatas, y que yo creo que son puntos importantes para que ustedes los puedan considerar. La carta de los Romanos fue escrita alrededor del año 58 de nuestra era. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. ¿Dónde se encontraba el apóstol Pablo escribiendo esta carta? En Corintio. ¿Ya? Entonces es importante, quiero darme un minuto en este momento. Me quiero dar un minuto, y principalmente es poder entender la contextualidad de esta carta, ¿ya? La idea central de esta carta. Es importante recordar de que existían judíos conversos, pero no en su totalidad, ¿ya?
pero también existían gentiles que de cierta manera arrogantes, y lo vamos a ir viendo en la revelación de algunos pasajes bíblicos que vamos a ir compartiendo. En Romanos capítulo 1, en el versículo 3 dice lo siguiente. Los Romanos, Romanos capítulo 1, Romanos, ¿cierto? Capítulo 1. Ya, el minuto que quería es que podamos compartir algunos pasajes bíblicos, ¿ya? En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, este pasaje nos estamos dando cuenta de que es importante comprender de que la muerte de nuestro Señor Jesús permite la redención de los gentiles y que los gentiles fueran adoptados por Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que entendemos ahora, de que nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte, perdona los pecados de todo el mundo, ¿cierto? De todos aquellos que hoy día componemos el mundo cristiano o el mundo gentil. Es importante conocer algunos de los conceptos que están tergiversados en la palabra de Dios y que yo creo que los vamos a plantear en un segundo programa, ¿ya? Para poder comprender lo complejo de estas cartas del apóstol Pablo y lo necesario que podamos comprender los conceptos de fe, los conceptos de ley y los conceptos de gracia que se encuentran y que han generado confusión hoy día en el cristianismo actual. Así que yo creo que este tema doctrinal lo vamos a dejar hasta acá y vamos a hacer un segundo tema para poder hacer las explicaciones respectivas para poder comprender estas cartas que son muy interesantes, principalmente que han generado controversia en el cristianismo actual. Que Dios de paz les bendiga. Vamos a pasar a una alabanza.
interesante el estudio de nuestro hermano Milenko, pero el tiempo no le alcanzó. Por lo tanto, le va a dejar en otra oportunidad para continuar con la segunda parte del estudio. Bonito el mensaje, ¿cierto? Importante poder comprender lo que significaba en esos tiempos llevar la palabra de Dios. Sí, era muy difícil. Pero eso sirve de ejemplo para nosotros y es importante que nosotros podamos sacar enseñanzas de estos personajes que no nos cabe duda, al estar conectados con Dios lograron todos los propósitos que ellos quisieron. Así que agradecer a nuestro hermano Milenko y también le vamos a dar la palabra para que pueda despedirse de nuestros queridos televidentes que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Recordarle de que este es un tema doctrinal y es un trabajo de 2 programas, así que vamos a continuar con este tema. Es un tema muy importante y muy interesante para ustedes, para que puedan comprender, como les decía anteriormente, algunos puntos que son consideraciones que son importantes para una mejor lectura de las cartas del apóstol Pablo, una mejor comprensión de las cartas de este apóstol, que lo que decía, como decía, que han generado controversia en la sociedad cristiana. Así que les agradezco y le agradecemos como comunidad esta oportunidad que nos han dado, principalmente este canal, y también ustedes que nos han sintonizado para poder aprender de la palabra que Dios le mande. Amén. Bueno, antes de irnos, también la invitación nuevamente de nuestra página que tiene la comunidad, que es www.idnp.cl. Como le hemos reiterado en varias ocasiones, hay mucho material donde usted puede también encontrar información. Agradecerle a Dios por el privilegio de poder estar en este lugar, que se nos abre las puertas, ¿cierto?, al canal TV, Canal 5, nos da la oportunidad de poder difundir lo que Dios a nosotros nos ha enseñado, y esperando que usted nos acompañe en un próximo programa A la Luz de la Verdad. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.